pantallazo de qué vamos a hablar hoy. La idea central es que revisemos fundamentalmente cuáles son los presupuestos y cuáles son las reglas de reproducción interna de un campo de estudio como lo es el derecho, ¿no? Básicamente diría que lo que vamos a ver es qué nivel de autonomía puede decirse que tienen estos presupuestos o estas reglas de reproducción interna del derecho, y también, de alguna manera, a qué racionalidad responden, ¿no? Y en particular, como les digo, del derecho público y del derecho constitucional, que en términos disciplinares se lo refiere como constitucionalismo, ¿no? Y vamos a terminar con una aproximación crítica a lo que estamos leyendo desde la perspectiva del feminismo, a ver qué tendría el feminismo para decir de esta racionalidad o de esta particular racionalidad, ¿no? Ustedes tienen 3 textos, entonces. McCormick nos va a ayudar a identificar presupuestos centrales que distinguen dentro del campo de estudio del derecho al campo del estudio del derecho público en particular, y va a sugerirnos algunas ideas acerca de qué nivel de autonomía tiene el derecho público, sobre todo de la política, ¿no? O de las ciencias políticas. Y por otro lado, vamos a pensar, digamos, con Ferrajoli, que es el segundo texto, de una manera un poco más analítica, si se quiere, cuáles serían para la visión de Ferrajoli, que no va a ser la única que vamos a ver en Derecho Constitucional, pero que es una bastante desafiante para empezar, cuál es la racionalidad central a la que responde la disciplina del derecho constitucional, es decir, por qué se justifica un Estado de Derecho Constitucional, o por qué se justificaría un Estado de Derecho Constitucional, en qué razones internas se justificaría avanzar en un sistema de derecho constitucional, y por último, de qué manera justificaríamos la función jurisdiccional, es decir, la función de adjudicación del derecho en casos concretos, que está en manos de los jueces, de qué manera se justificaría dentro de un Estado de derecho constitucional, y en eso nos acompaña Ferrajoli para poder pensar eso un momento. Y terminamos, como les decía, con la idea de Astor de Madariaga, que se va a plantear la cuestión de qué piensa el feminismo de estas racionalidades, ¿no? Y de qué perspectiva crítica tiene el feminismo de estas racionalidades. O por lo menos así lo vamos a conectar nosotros, ¿no? Porque ni Astor de Madariaga habla de Ferrajoli, ni de Ferrajoli de McCormick. En realidad Ferrajoli sí habla un poco de McCormick, pero McCormick no habla de ninguno de los otros dos tampoco, ¿no? Pero los vamos a poner a dialogar un poquito. ¿Qué nos aporta McCormick en este texto cortito y creo que bastante claro? Bueno, lo primero que nos aporta, digamos, a la racionalidad del estudio del campo disciplinar del derecho es esta idea de la distinción entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? Cuando yo hablo de derecho público y de derecho privado, yo me puedo referir al conjunto de reglas del derecho público y al conjunto de reglas de derecho privado, y estaría usando la palabra derecho en un sentido objetivo. Pero también me puedo referir, como lo hace McCormick, al conjunto de presupuestos y de racionalidades que conforman el derecho público y el derecho privado, ¿no? Como cosas diferentes. Y él está pensando en eso, piensa en la racionalidad que distingue de alguna manera a las reglas que conforman el derecho público y el derecho privado, entonces está pensando en la disciplina que estudia esa racionalidad. Y lo que propone abiertamente es que la racionalidad que distingue a esas reglas es que esas reglas atribuyen potestades a los ciudadanos, que crean reglas públicas, ¿no? Y esas potestades públicas van a ser diferentes a las potestades privadas. O sea que lo que diferencia el derecho público y el derecho privado son que sus reglas crean potestades o le dan potestades a las personas que van a ser potestades diferentes, ¿no?
y nos va a decir de alguna manera de qué se trata primero de qué se tratan las potestades jurídicas, después en qué se diferencian las potestades jurídicas públicas de las privadas. Luego va a hablarnos de cómo esas potestades públicas se relacionan con la política y se diferencian con la política, o con los poderes políticos, y va a concluir en una idea interesante y compleja a la vez, que es que el derecho y la política son conceptualmente diferentes, pero que sin embargo están en una interactividad recíproca, en unos procesos dinámicos, y donde el principal proceso dinámico es precisamente el gobierno, ¿no? En donde la aplicación y la interpretación del derecho aparece como parte de la dinámica de la política, y a su vez el derecho como la infraestructura que hace posible esa dinámica. Entonces empezamos con qué es, para poder entender a McCormick, la primera idea es qué son las potestades jurídicas, ¿no? Y lo que nos dice de las potestades jurídicas es que las potestades jurídicas son fundamentalmente aquellas que se les conceden a una persona para que esa persona pueda cambiar la posición jurídica de otra persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La potestad, una regla nos da una potestad, quiere decir que nos permite decidir acerca de si alguien va a estar autorizado o no autorizado, si alguien va a estar admitido o no admitido, si alguien va a tener o no va a tener ciertas expectativas satisfechas o no satisfechas, si alguien va a estar en la situación de nuestro comprador, el comprador de nuestra casa o no, si alguien va a estar en la situación de nuestro deudor o no, etcétera, etcétera. Las reglas nos dan potestades para que nosotros podamos, a través de del ejercicio de esas potestades, cambiar la situación jurídica de otras personas, ¿no? Pero las potestades públicas se van a diferenciar, o las potestades que las reglas públicas nos dan, se van a diferenciar de las potestades que nos dan las reglas privadas, en que son, ante todo, digamos, unilaterales y atienden al bien común. Esto lo vamos a ver con un poquito de detalle. Entonces, si una potestad jurídica lo que hace, digamos, es un cambio o permite un cambio de posición jurídica de alguna otra persona, y en este sentido siempre es relacional, o sea, siempre está referido a otra persona, esto no quiere decir, digamos, que siempre necesite que la otra persona consienta o asiente la decisión que tomo yo en el ejercicio de la potestad jurídica de cambiar su posición jurídica. De hecho, digamos, lo que caracteriza una potestad pública es ser unilateral en este sentido, es decir, sigue siendo relacional, pero su ejercicio válido no requiere, para su perfeccionamiento, de un acto correlativo o de un asentimiento o de un consentimiento del otro a quien le voy a cambiar su posición jurídica, ¿no? Y esto lo diferencia de las potestades privadas, porque las potestades privadas no podrían existir, digamos, sin el consentimiento correlativo. O sea, las reglas de derecho privado que me dan potestades privadas a mí, me dan potestades privadas para que yo cambie la posición de otra persona solo si la otra persona consiente o realiza algún acto correlativo que lo permita, ¿sí? Incluso, digamos, la potestad privada de donar mis bienes, por ejemplo, no va a ser válida jurídicamente si quien recibe la donación no la acepta, ¿no? En materia de derecho privado es necesaria una actividad del otro para que mi potestad jurídica privada tenga efectos jurídicos sobre el otro, de cambiar su posición jurídica, ¿sí? ¿Se entiende esto? En cambio, cuando el Estado toma una decisión, no necesita que el ciudadano al que le impone, o el grupo de ciudadanos al que se le impone un impuesto, o el grupo de ciudadanos que es destinatario de su decisión jurídica, ejerciendo una potestad pública, no necesita el consentimiento para que
esa potestad pública pueda ejercerse de manera válida y cambiar la posición jurídica de aquellos a los que está destinada el ejercicio de esa potestad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Me interrumpen en cualquier momento, ¿no? Entonces, las potestades públicas, para ser válidas, no requieren eso, pero lo que sí requieren, ¿sí? Para que una potestad pública sea válida, es que el fin en el ejercicio de esa potestad sea atender un interés que sea distinto a de aquel al que ejerce esa potestad, ¿no? O sea, distinto al interés de un tercero que fue elegido arbitrariamente por aquel que ejerce esa potestad en base a sus preferencias personales, por ejemplo, ¿no? Son potestades que deben tener como fin, se dice, algún fin de bien general, ¿no? De satisfacción del interés general. Entonces, van a ser unilaterales, pero no se pueden ejercer para satisfacer tu capricho, tu necesidad personal, tu preferencia personal o tu egoísmo. Las potestades privadas sí. De hecho, a mí me dan potestades privadas para celebrar contratos para que yo pueda satisfacer lo que se me cante, digamos, ¿no? El derecho contribuye a mis necesidades egoístas con potestades jurídicas privadas. Yo puedo contratar, comprar, heredar a alguien, hacer transacciones, etcétera. En la medida en que el otro esté de acuerdo, ¿sí? Yo puedo ejercer esas potestades privadas de esa manera o con esos fines egoístas. Pero para que las potestades sean públicas y para que además sean unilaterales, es decir, no necesiten del asentimiento de otro, es necesario que ellas estén ordenadas hacia un fin o un interés que sea, por definición, distinto al mío, digamos, distinto al que ejerce la potestad, y que yo obviamente no lo esté ejerciendo para por alguna preferencia personal o por algún capricho personal, ¿no? Entonces, por eso se dice que son potestades para el bien general. De otra manera, serían abuso de poder, ¿no? Esta es la idea, digamos, central que está detrás de potestades públicas que propone McCormick. Es decir, si yo ejerzo potestades públicas actuando o motivado por el beneficio personal o para beneficiar a mi familia o a un amigo o a un grupo que se me pague, eso es un acto abusivo de derecho y no es un ejercicio legítimo o válido de las potestades públicas. Esto no quiere decir que yo no pueda beneficiar a un grupo de personas o a una persona en particular, ¿no? No quiere decir que todos los ejercicios de las potestades públicas tienen que estar dirigidos a toda la ciudadanía. Yo puedo ejercer potestades públicas para beneficiar a un grupo en particular. Ahora, pero esto, digamos, esto se supone que es un ejercicio ausente de fines de favoritismo personal, ¿no? Se supone que yo beneficio a ciertos grupos a partir de ciertas concepciones de justicia de lo que sería mejor para todos, ¿no? De lo que sería el bien común, ¿no? Entonces, yo podría beneficiar al grupo de las personas sin casa o al grupo de las personas que necesitan una jubilación, o podría beneficiar a un grupo de personas que se quedó sin recursos, etcétera. Podría hacerlo porque eso se entiende, digamos, que es una manera de contribuir al bien común, ¿no? No porque son mis amigos, sino en el momento en que el favoritismo aparece en escena, la legitimidad del ejercicio de la potestad pública desaparece. Si no, pregúntenle al último ministro de Salud, ¿no? O sea, así se entiende que se construye la legitimidad de las potestades públicas. Ahora, el derecho público entonces va a diferir del derecho privado en el tipo de potestades que se otorgan, ¿no? Unas son unilaterales y ordenadas al bien común, las otras son bilaterales porque requieren el consentimiento del otro y podrían estar perfectamente ordenadas al interés personal, ¿no? Y esta unilateralidad se explica de alguna manera en la necesidad de un orden y de un gobierno efectivo, ¿no? Porque si un gobierno tuviera que pedir consentimiento para cada una de las decisiones que toma, la efectividad se reduciría. Entonces son razones de efectividad del gobierno las que justificarían que las potestades públicas tengan estas características, ¿no?
como consecuencia de esto se van a referir a ámbitos de aplicación distintas y van a tratar materias distintas, digamos, pero en general, digamos, lo que nos propone McCormick es que el criterio único de distinción es el tipo de potestades que las reglas de derecho público dan, a diferencia del tipo de potestades que las reglas de derecho privado nos dan, ¿no? Ahora bien, una vez que tenemos esto, la pregunta que sigue para McCormick es, bueno, ¿en qué se diferencia o en qué se relacionan el derecho público con la política, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencian ese conjunto de reglas que me dan potestades públicas, ¿no?, de las reglas de la política, ¿no?, o de las actividades a las dinámicas políticas? Lo que dice es, hay que ver al derecho público como el que provee de la infraestructura a la política, ¿no?, para hacer posible de alguna manera la forma de política que tenemos hoy. Es decir, en la competencia política, los actores o los agentes de la política en general rivalizan para obtener una posición predominante, ya sea en la rama legislativa o en la rama ejecutiva del Estado, ¿no? O sea, lo que buscan es posiciones desde donde pueden ejercer potestades unilaterales y que van a ser potestades ordenadas al bien común. Por supuesto, cada uno de los competidores en el escenario político va a tener una concepción del bien común distinta y por lo tanto probablemente va a ejercer las potestades públicas de manera distinta, ¿no? Pero la rivalidad al final del día es por obtener esos lugares de prevalencia dentro de los poderes del Estado que han sido creados por el derecho público, y que no son otra cosa que ordenados y regimentados por el derecho público. Un programa político, digamos, para que pueda implementarse efectivamente, va a requerir, digamos, del ejercicio de potestades públicas, ya sea legislativas o ejecutivas, y estas potestades, digamos, y todas las potestades que son administrativas y que son subordinadas a estas, ¿no? Y acá es donde empieza McCormick a ponerse un poquito más complejo y empieza a decirnos que, bueno, teniendo en cuenta esto, digamos, esta relación que está ahí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto el derecho como la política son sistemas de comunicación en términos de Luhmann y de Teuner, que son quienes hablaron. Yo no sé si ustedes escucharon de alguna manera alguna cosa de Luhmann y de Teuner acerca de la autorreproducción de los sistemas de comunicación, ¿no? Bueno, voy a tratar de explicarlo porque él solo lo menciona muy por arriba. Los sistemas de comunicación son sistemas que se autorreproducen de acuerdo a su propia lógica interna, ¿no? Y en general operan a través de sus propios códigos binarios. En el caso del derecho es lo lícito y lo ilícito, ¿no? En el caso de la política va a ser otro discurso binario, ¿no? Lo justo y lo injusto, van a ser otros códigos binarios, pero esos códigos son los que ayudan a su producción y reproducción interna. Lo que le interesa decir a McCormick es que si bien se reproducen de manera independiente y separada, digamos, como sistemas de comunicación separados, lo cierto es que cada uno de ellos constituye el entorno del otro, ¿no? Es como si estuvieran en las fronteras o lindando como vecinos permanentemente. Y esto obliga a lo que Teuner llama mecanismos de acoplamiento estructural, es decir, mecanismos que facilitan la interacción entre un campo y otro, ¿no? Estos mecanismos que ayudan a este acoplamiento lo que hacen es que cuando el derecho recibe algo de la política, rápidamente lo asimila en términos jurídicos, y cuando la política recibe el derecho, rápidamente lo asimila en términos políticos. Entonces, por ejemplo, los agentes jurídicos van a leer los resultados del sistema político, lo que llama los outputs del sistema político, como por ejemplo puede ser un acto legislativo, que es producto del sistema político, ¿no? O una decisión del Ejecutivo, que es producto del sistema político, lo van a leer en términos jurídicos.
Es decir, su significación va a ser una significación a partir de las lógicas del sistema jurídico. Es decir, toman un input del sistema político y ¿qué hacen? La ley que reciben los abogados y los tribunales son leídas e interpretadas conforme a las lógicas internas de producción y de reproducción del mismo derecho, ¿no? Entonces, un legislador quiso hacer tal cosa, pero usó el mecanismo de la ley. Cuando es receptada esa ley por los agentes del derecho, va a tener una significación producto de la asimilación de esa ley como un producto jurídico, ¿sí? De la misma manera, los actores políticos miran estos outputs o resultados, llamémoslo así, del sistema jurídico, como si fueran restricciones políticamente relevantes acerca de la manera en que los efectos que el agente político desea pueden ser obtenidos a través de la actividad gubernamental. Es decir, miran a las decisiones judiciales, una decisión judicial acerca de la validez de un acto del gobierno, por ejemplo, como la decisión de la Corte acerca de la validez del decreto presidencial, lo miran como una restricción política, ¿no?, acerca de su actividad gubernamental, ¿no? Entonces, la lectura siempre está cifrada o asimilada, toman ese resultado jurídico y lo asimilan en términos políticos, ¿no? Y esto genera una interacción continua y dinámica, ¿no? De alguna manera, si uno mira la Constitución, lo que dice McCormick es que desde un punto de vista político la Constitución constituye la estructura básica de la acción política, o sea, constituye esa estructura en donde se desarrolla la dinámica de la política, pero al mismo tiempo, para los juristas, la Constitución es el fundamento de validez y la fuente de potestades jurídicas, ¿no? Entonces, esto que les decía al principio, las reglas de derecho público, la Constitución está formada por reglas de derecho público que conceden potestades jurídicas públicas, ¿no? Esa visión de las potestades jurídicas públicas es una visión desde el campo del derecho. Desde el campo de la política son, de alguna manera, los elementos de juego, ¿no?, de la dinámica o de la estructura de la acción política. ¿Algo de esto hace sentido o, por el contrario, confunde más? ¿Cómo lo ven? No, está bien, se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe, para mí se entiende, y sobre todo con lo que hablamos en la primera clase sobre la decisión de la Corte en Buenos Aires y cómo, digamos, se dio todo el juego político en torno a qué decisión tomaba, de qué lado se ponía o no. Como que en torno a eso al menos a mí me resulta más fácil entenderlo. Fíjense que es cierto que ese es un buen ejemplo, porque la lectura de los actores políticos del fallo de la Corte fue estrictamente política. Nadie se puso a discutir argumentos jurídicos desde el escenario político de lo que decía la Corte, ¿no? Y la lectura de la Corte, de la decisión política del Ejecutivo y de la decisión de los dos ejecutivos, fue una lectura, o por lo menos en el texto, fue una lectura totalmente desde las lógicas internas del discurso jurídico, ¿no?, vaciada de partidismos, al menos en apariencia, ¿no? Entonces, pero esa interacción es continua y produce una dinámica que es esta dinámica que llaman de acoplamiento estructural, ¿no?, que además es la que facilita esa interacción, ¿no? El que uno asimile lo que envía el otro en sus propios códigos y vuelva a enviar otra cosa, y el otro la toma en sus propios códigos y vuelve a enviar otra cosa. De alguna forma así funciona esa dinámica. En esa dinámica, la pregunta que le va a interesar a McCormick y que también le interesa a Ferrajoli, y después los vamos a ver, pero con respuestas distintas, es si existe la posibilidad de, en ese contexto, hablar de imparcialidad judicial. O sea, cuando los jueces toman decisiones con respecto a las interpretaciones y significados de las reglas que confieren potestades,
si es posible o no es posible pensar que los jueces, que son órganos no elegidos por la voluntad mayoritaria, pueden tomar decisiones que sean imparciales en relación a las disputas que ocurren en el campo o a las competencias que ocurren en el campo político. Y él entiende de que existen argumentos jurídicos objetivos que nos permiten hablar de mejores o de peores interpretaciones, ¿no? Con independencia de las preferencias personales de los jueces. Es decir, él entiende que es posible la imparcialidad, digamos, pero una imparcialidad entendida de esta manera, ¿no? No una imparcialidad que supone que el juez pueda tener una mirada totalmente objetiva o que va a tener una mirada totalmente objetiva, sino que nosotros podemos mirar a las decisiones y decir, esta es una mejor interpretación o una peor interpretación de las normas. Ahora, y esta es una mejor o peor interpretación que además parece separada de las preferencias personales de los jueces. Si esto es así, digamos, si se puede ser imparcial, si la imparcialidad es una posibilidad, en realidad la imparcialidad debe leerse como un logro, como un logro político, ¿no? La imparcialidad en este sentido, ¿no? La imparcialidad como evitando tomar partido abiertamente por alguno de los bandos políticos y reducida a los argumentos internos de asimilación del campo jurídico, ¿no? Una imparcialidad no partisana, por decirlo así, tiene un rol político, sin embargo, enorme. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la función judicial es política, sí es política, porque tiene un rol político significativo. Ahora, ese rol político consiste precisamente en no construir la decisión en base a preferencias partisianas, sino construir la decisión en base a mejor o peor interpretación conforme a las reglas de interpretación del campo, ¿no? Y en este sentido, digamos, los jueces son los guardianes de estas lógicas interpretativas, y cuando proveen interpretaciones imparciales, lo que están haciendo es cumpliendo un rol político significativo para fortalecer la estructura del Estado y la estructura del derecho, ¿no? Que es lo que le provee al final del día al sistema político su estructura de actividad o su estructura de posibilidad. En esto el derecho es posibilitador, ¿no? Y la función judicial, si pudiera ser imparcial, lo que estaría haciendo es cumpliendo este rol político central, ¿no? Garantizando esa estructura. Pero también es cierto que el Estado, para que siga siendo un Estado de derecho, digamos, necesita de la voluntad y de la organización política. Si no, es un deber ser vacío, ¿no? Sin esa voluntad y esa organización política de darle sentido y de respetar y de obedecer y de funcionar dentro de esa estructura de reglas, no tendríamos tal cosa como el Estado, ¿no? Por eso es importante distinguir lo que venimos hablando o lo que venimos planteando como potestad jurídica, ¿no? Que no es otra cosa que un poder normativo de generar efectos jurídicos, ¿no? De cambiar la situación del deber ser, ¿no? Porque yo no cambio a otra persona cuando ejerzo una potestad jurídica. Yo lo que cambio es su posición jurídica, es decir, su situación normativa, ¿no? Esto es muy diferente del poder político, que es un poder de facto, ¿no? No se trata de que cambie cosas de cómo deben ser en el mundo, sino que lo que cambia es los hechos del mundo, ¿no? Se trata de lo que de hecho se hace, pero que en un Estado de Derecho solamente puede hacerse o puede lograrse legítimamente ejerciendo potestades jurídicas. Y en esto, la idea de ejercer ese poder político de hacer a través de potestades jurídicas, lo que nos dice McCormick es que eso refuerza la legitimidad del poder político. El poder político puede no necesitar la autorización de una potestad jurídica para cambiar el mundo, pero es distinto el ejercicio de ese poder político dentro de las potestades jurídicas
que fuera de las potestades jurídicas. En un caso es legítimo, en otro caso es pura fuerza. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. Perdón, en este caso, digamos, como esa legitimidad también tiene que ver con lo que decía, digamos, de la imparcialidad de los jueces y de las tomas de decisiones. ¿En qué sentido, Constanza? Digamos, o sea, como que al basarse en el sistema de normas jurídicas, se supone que ya este sistema de normas viene con cierta carga positiva de parcialidad que estaría, digamos, al rol político de los jueces. Muy buena, sí, ahí entiendo, muy buena observación. Sí, en la medida en que los jueces sostengan sus decisiones en la interpretación de normas jurídicas que crean las potestades, en la medida en que sus decisiones tengan este sentido, entonces sus decisiones se visten de mayor imparcialidad, ¿no? En cambio, cuando empiezan a razonar desde la lógica de la política, ¿sí? Y esto me parece que es el punto central de McCormick, como diciendo, por ejemplo, si en lugar de decir que la Constitución le da competencias a la ciudad y no a la nación, hubieran dicho, porque las reglas de la Constitución lo dicen así, hubieran dicho que la salud, la educación siempre es más importante que la salud, ¿no? Ya digamos, en los códigos de las decisiones políticas, ¿no? De que es más importante cuidar la educación que la salud, o en ese tipo de códigos, y bueno, nada, la legitimidad estaría afectada porque pareciera, por más que tenemos tanto derecho a la educación como derecho a la salud, ¿no? Pero esos códigos de discurso se acercan mucho más a los discursos de la política y pareciera ser que los jueces estuvieran discutiendo la conveniencia de una decisión política, ¿no? Y entonces ahí su legitimidad varía. Entonces, lo que uno ve en los discursos judiciales, que tratan de construir imparcialidades, que tratan de construir esa imparcialidad fundándola centralmente en la idea de que están interpretando reglas y de que son las mejores interpretaciones posibles de reglas que atribuyen potestades públicas. Gracias, Constanza, está buena la indicación. Entonces, hasta acá McCormick, ¿no? Una idea muy fuerte de que son el tipo de potestades lo que distingue al derecho público y al derecho privado, y una idea muy fuerte de que existe una interrelación dinámica constante entre la política y el derecho público, que exige, digamos, de la participación de los jueces de forma imparcial, no negando el rol político de los jueces en su actuación, pero interpretando que ese rol político consiste precisamente en proveer de imparcialidad en la interpretación de las normas que generan potestades públicas, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ¿qué va a hacer Ferrajoli? Ferrajoli tiene un enfoque distinto, ¿no? Ferrajoli nos va a hablar de la racionalidad del Estado constitucional y su legitimidad desde lo que él llama el modelo garantista de legitimidad. Y este modelo garantista de legitimidad lo opone a un modelo al que él, además de criticar, creo que lo que sostiene es que nos estamos alejando de ese modelo original de legitimidad, que es el modelo paleopositivista, se llama él o positivista clásico, ¿no? Que son las concepciones de Kelsen, Hart, Bobbio. Él lo que entiende es que en esos modelos clásicos lo que había era una concepción puramente formal, si se quiere, tanto de la democracia y por lo tanto puramente formal de la validez de las normas, ¿no? Entonces parte de tratar de deshuesar de alguna forma esa concepción puramente formal, de decir en dónde esa concepción puramente formal se estaría equivocando, para proponer una concepción más sustantiva de la validez de las normas y a partir de ahí una idea más sustantiva de democracia. Y con ello una idea muy diferente de cuál es el rol o lo valioso de la intervención judicial, ¿sí? Muy diferente a la de McCormick. Entonces, para empezar empieza tratando de desandar un poco a Kelsen, Hart y Bobbio, y lo que dice es, bueno, miren, la validez de las normas
en estos autores clásicos, de alguna forma, aunque ellos lo nieguen, se identificaba o se mezclaba con la existencia de las normas, ¿no? Y esas son dos cosas distintas, digamos. A Kelsen le alcanzaba con que la pertenencia de una norma a un cierto ordenamiento jurídico, porque cumplía con los requisitos formales, ¿no? Era emitido por el órgano con competencias para emitirla y de acuerdo al procedimiento de emisión de las normas, entonces si cumplía con esos requisitos formales, se entendía de alguna forma que la norma ya era válida, ¿no? Y por lo tanto obligatoria para nosotros, ¿no? Estas cualidades de las normas, cualidades de legitimidad de las normas, si se quiere, que sean válidas para que sean obligatorias, ¿no? Para los autores clásicos alcanzaba con que esas normas cumplieran con las normas secundarias que regulan su producción, es decir, con las normas que establecen quién debe tomar esa decisión, o sea, que fueran emitidas por un órgano competente y que siguieron los procedimientos establecidos para la sanción de esas normas, ¿no? En cambio, digamos, el sistema de producción de normas que actualmente tenemos y que nos da el constitucionalismo actual y que nos dan las constituciones actuales, no se compone solamente de normas formales sobre competencia o sobre procedimientos de formación de las leyes, sino que incluye también normas sustanciales. ¿Y a qué se refiere con normas sustanciales? Bueno, por ejemplo, al principio de igualdad y sobre todo a las normas que nos dan derechos fundamentales, ¿no? Estas normas que nos dan derechos fundamentales o los principios como el principio de igualdad que están en la Constitución en general, son los que van a limitar y vincular de alguna forma al poder legislativo también. De tal manera que yo no puedo decir que una norma solamente es válida porque cumplió requisitos formales. Es decir, porque fue emitida por el órgano competente y porque se hizo conforme al procedimiento correcto. Para que una norma sea válida, desde la perspectiva de Ferrajoli, es necesario además que sea congruente con las normas sustanciales, es decir, con los derechos fundamentales o con el principio de igualdad. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si una norma viola el principio constitucional de igualdad, digamos, por ejemplo, que yo prohíbo entrar a esta clase a las personas de color negro, ¿no? Es una norma racista que viola el principio de igualdad, ¿no? Si una norma viola ese principio, por más que esa norma tenga una existencia formal o tenga vigencia, o sea, porque yo tengo autoridad para restringir el acceso, entonces yo soy la autoridad competente, y la emití de manera pública, o sea, cumplí con el procedimiento para emitir reglas dentro de este curso, ¿no? Aún así esa norma es inválida, y es inválida porque lo que hace es ser incompatible, ¿no?, con los derechos fundamentales y con el principio de igualdad que están en la Constitución, ¿no? Entonces, lo que para Kelsen y para Hart y para los clásicos, eso significaba que la norma era pasible de ser anulada ante un tribunal o pasible de ser derogada por otra legislación por ser inválida, para Ferrajoli no significa que va a ser válida hasta que esos tribunales lo decidan, sino que va a ser inválida siempre por el hecho de generar esa violación. Y esto es problemático porque esto significa que, bueno, que si yo siento que una norma es inválida por su contenido, deja de ser obligatoria para mí, ¿no? Y esto es lo problemático de la propuesta de Ferrajoli, pero por otro lado Ferrajoli tiene un punto bastante interesante de decir, si una norma es incompatible con el sistema constitucional, con los derechos y con los principios, es una norma que no puede resultar obligatoria, ¿no? No me pueden obligar a cumplirla a la espera de que un juez lo reconozca, ¿no? Fíjense que otra vez esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos cuando hablábamos de derechos fundamentales, tanto de la perspectiva de McCormick como de Ferrajoli, la idea de que, bueno,
en un punto necesitamos autorizar la discreción de los ciudadanos para evaluar el contenido de las normas, porque si no los obligamos a la obediencia debida de cosas trágicamente inmorales, como fueron el nazismo, como fueron las órdenes dadas por los militares durante los golpes militares, etc. ¿Se entiende el punto? Entonces, para Ferrajoli, lo que él propone, digamos, es complejo en términos de, en cierta forma, nos está abriendo a todos la posibilidad de no sentirnos obligados frente a la norma de contenido sustantivo contrario a los principios y a los derechos fundamentales, ¿no? Lo cual disminuye muchísimo la eficacia del gobierno porque la gran potencialidad de los clásicos, como Kelsen, como Hart, como todos los que nosotros estudiamos, la gran potencialidad de los clásicos es que decían, bueno, no, miren, cuando una norma parece que es una norma, porque la emitió el órgano competente y se siguieron los procedimientos, bueno, ahí hay una presunción de validez, ¿no? Hasta que un juez no la declare inválida, todos tienen que estar obligados a esas normas, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Y esto quiere decir, usted cumple las leyes hasta que un juez diga que no la cumpla. No puede no cumplir una ley pensando que a usted le parece que es contraria a la Constitución o algo así, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Estamos bien? Profe, lo que a mí me... Disculpe, buenas Sí. tardes. Lo que a mí me llama la atención en este caso sería cómo conjuga ahí el límite de lo que calculo sería la legitimidad de la protesta social para, imagino, o quizás individual, ¿no? Para disputarle esa validez a las normas. Porque ahora se habla mucho de la inconstitucionalidad, inclusive de los DNU, respecto de la libertad individual, ¿no? O el tema de las clases, sale mucho este tema también de que es inconstitucional o que va contra las normas fundamentales, derechos fundamentales. Totalmente, Tadeo. Es así, digamos, es súper simpática la posición de Ferrajoli por un lado, digamos, pensando en no tenemos por qué obedecer las reglas de los nazis, digamos, pero por otro lado es súper compleja con respecto a las posibilidades de coordinación social si no existe una presunción de validez de las normas que son emitidas por las autoridades, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, y sobre todo es muy importante esto para el trabajo que ustedes van a hacer en la clínica, en donde van a meterse con el asunto de objeción de conciencia, ¿no? Y las cuestiones de desobediencia civil, en qué medida, digamos, nuestras libertades de resistir la moralidad de una decisión pública, ¿no? En qué medida podemos cuestionar el ejercicio de las potestades públicas por su contenido, ¿no? ¿En qué medida podemos resistir eso? Por considerarlas que están en contra de los derechos fundamentales y demás. Ustedes saben que las personas que el año pasado estaban activando en contra de la ley de interrupción voluntaria del aborto tenían una fuerte convicción de que eso violaba derechos constitucionales, ¿no? Y esas personas no cambian de opinión porque salió la ley, ¿no? La ley salió de las autoridades correspondientes por los procedimientos correspondientes, pero esas personas siguen pensando que el contenido de la norma es inconstitucional, que viola derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la autorización de Ferrajoli acá? ¿Que desobedezcan la ley? ¿Que usen sus espacios de decisión para resistir el ejercicio de las potestades públicas en relación a esto? Digamos, tiene de alguna manera la posición de Ferrajoli con todo su atractivo, por otro lado también sus problemas para la efectividad del gobierno. ¿Se entiende? Entonces, tenemos estas dos dimensiones de legitimidad que tienen las normas, ¿no? Por un lado,
la legitimidad formal, podríamos decirlo así, que él la llama vigencia o existencia de las normas, ¿no? Y que hace referencia a las formas de los actos normativos, quién los sancionó, cómo los sancionó. Y que van a depender de alguna manera de que exista cierta conformidad o correspondencia con esas normas formales, ¿no? Entonces, el chequeo, si hay un chequeo judicial de esto, el chequeo es que los procedimientos y las autoridades estén de conformidad en lo que previeron formalmente, lo que previeron las normas formales para la formación de estas leyes. Por otro lado, tenemos esta otra dimensión de legitimidad que es la de la validez propiamente dicha para Ferrajoli, y acá se trata de alguna manera, o bien la constitucionalidad de las leyes, si se quiere, y acá se trata de que el significado o el contenido de las normas o de los actos por los cuales se ejercen las potestades públicas van a depender, esta legitimidad va a depender de que ese contenido o ese significado tenga coherencia con las normas sustanciales sobre su producción, y estas normas sustanciales son los derechos fundamentales y el principio de igualdad. Esto conforma la base del paradigma del Estado constitucional de derecho para Ferrajoli, o sea, es el modelo garantista que él sostiene, y que no es otra cosa que esta doble sujeción del derecho al derecho, ¿no? Las normas se sujetan a normas de legitimidad formal y normas que le dan legitimidad sustancial, ¿no? Mariela, yo en ese punto sí. Quería ver el tema en esto de la validez, de la legalidad y de la legitimidad para Ferrajoli en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, que se aprobó en enero. Es conforme a los procedimientos formales, sancionada de acuerdo a los procedimientos formales, fue el Congreso de la Nación, es ley de la Nación, pero en esto que vos decías de que un grupo de personas o una gran parte de la sociedad argentina sigue creyendo de que es violatoria de los derechos fundamentales la sanción de esta ley por parte del Congreso, ¿cómo sería la validez o la legitimidad de Ferrajoli en decir, es conforme al procedimiento formal que la propia norma fundamental establece, pero a su vez en la legitimidad se puede cuestionar? No se cuestiona, entonces estaríamos en el punto, ¿es legítima o no es legítima? Porque no es... se reputa como no válida o no legal desde ese punto. Está bueno lo que decís. Hay dos cosas, digamos, que yo estoy sobreinterpretando a Ferrajoli, que la verdad Ferrajoli no dice, ¿no? Una de esas cosas es, Ferrajoli no dice que cualquiera puede interpretar la validez de las normas, o sea que yo puedo desobedecer de acuerdo a mi interpretación de la validez sustantiva de las normas. Entonces es cierto, digamos, no es que le está dando una carta blanca a los pro vida para no obedecer el derecho vigente. El punto de él quizás es más teórico, ¿no? Y abstracto, si se quiere, en el punto de lo que él dice es, bueno, no me pueden decir que hay que esperar a que un juez diga que una norma es válida, una norma es inválida, o no me pueden decir que una norma no es inválida hasta que un juez diga que es inválida. La norma es inválida, digamos. La declaración de invalidez es otra cosa, dice. Entonces, el problema del que él acusa a Kelsen y a Hart, digamos, es que ellos creen, digamos, que las normas son válidas hasta que los jueces decidan que son inválidas o hasta que una legislatura la voltee, pero probablemente sea una cuestión meramente abstracta. Lo que pasa es que si vos decís que una norma es inválida, deja de obligarte, ¿no? O sea, la validez tiene como principal consecuencia que es la obligación que genera, ¿no? Si algo no es válido, no obliga. Ahora, él no hace ningún postulado con respecto a quienes tienen la autoridad, si los ciudadanos tienen la autoridad de hacer la interpretación de la validez o no.
¿Se entiende la discusión los demás la conversación que estamos teniendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Algún comentario extra? ¿No? Una cosa que para Ferrajoli es muy importante es que él entiende que esto ha sido producto de un proceso, digamos, un proceso que empieza con la constitucionalización de los derechos fundamentales de forma rígida en la Constitución, ¿no? Cuando ponemos en la Constitución dificultando las formas de reforma de la Constitución y ponemos ciertos derechos fundamentales, estamos injertando una dimensión sustantiva en el derecho que ya no es meramente procedimental, que no es meramente formal, ¿no? Y esto necesariamente impacta también en nuestra forma de democracia, es decir, abandonamos una democracia meramente formal, de reglas construida a partir de reglas formales, para pensar en una democracia que va a estar limitada también por reglas sustantivas, ¿no? La dimensión formal de la democracia es la democracia que él llama democracia política, es decir, que sencillamente tiene reglas que hacen referencia a quién y a cómo se toman las decisiones, ¿no? Y que lo único que garantiza de alguna manera es que las reglas expresen la voluntad popular o la voluntad de la mayoría, ¿no? Son reglas que están dirigidas solamente a eso. En cambio, en su dimensión más material, la democracia sustancial de la que él habla, las reglas se refieren al qué se puede decidir. Y entonces no solamente limitan las potestades públicas de cómo decidir o quién debe decidir, sino también de qué deben decidir, lo decidible y lo no decidible, de cualquier mayoría, no importa de cuánta mayoría haya, ¿se entiende? Y de esta manera se garantiza, digamos, que las normas que regulan de manera sustantiva van a regular de manera sustantiva el significado de las decisiones públicas también. Entonces, él de alguna manera contrasta una democracia con poderes públicos que tenían límites meramente formales en el ejercicio de sus potestades, con una democracia que tiene poderes públicos con límites mucho más sustantivos, que hay cosas que ya nunca más van a poder decidir a partir de que los derechos fundamentales se constitucionalizaron, ¿no? Nunca más se va a poder decidir por la esclavitud, por ejemplo, de un grupo de personas, nunca más se va a poder decidir ciertas cosas. Y acá la pregunta es, en esta idea de constitucionalismo que plantea Ferrajoli, que ya vamos a ver la semana que viene, que es como el formato analítico de lo que se llama el neoconstitucionalismo, en esta idea, el papel jurisdiccional que él ve, digamos, el papel de los jueces que él ve, es un papel antimayoritario, ¿no? Porque en la medida en que supone la defensa de derechos que estipulan límites a la voluntad mayoritaria, o al ejercicio de la voluntad mayoritaria a través de las potestades públicas, es políticamente un papel antimayoritario, pero que para él se va a justificar fundamentalmente en la función de garantía de los ciudadanos frente a las violaciones de cualquier nivel de legitimidad de los poderes públicos. Es decir, el fundamento de la legitimación del Poder Judicial y de su independencia no es otra cosa que el valor de igualdad como igualdad de derechos. No se deriva de la voluntad de la mayoría, es contramayoritario en este sentido, sino se deriva de la necesidad de la intangibilidad de los derechos fundamentales. Ninguna mayoría va a poder, y esto es ya una versión particular de su constitucionalismo, la semana que viene vamos a ver otros, pero en su constitucionalismo él dice, bueno, los derechos fundamentales te dicen qué se puede decidir y qué no se puede decidir, y ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, ni falso lo que es verdadero, ¿no? Ningún consenso, ningún consentimiento puede hacer inaceptable o puede hacer aceptable la violación de un derecho fundamental.
Y esta es una posición de extremo garantismo, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante en el sentido de que él asume sin problemas que el papel jurisdiccional es contramayoritario y que precisamente su función es favorecer a una democracia sustantiva y no a una democracia meramente formal. Las democracias meramente formales, en su visión, llevan o podrían llevar al absolutismo de las mayorías. El rol de la intervención de los jueces garantizando derechos fundamentales y justificando su acción en la garantía de los derechos fundamentales, no en la garantía del derecho, no en la imparcialidad de la aplicación del derecho como pensaba McCormick, sino justificando su intervención en que garantizan derechos fundamentales frente a las mayorías, ¿no? Esto les da un rol de constructores de la democracia sustantiva. ¿Qué piensan? ¿Les parece que esto alcanza para justificar la posición de los jueces? ¿Le convence más McCormick que Ferrajoli? ¿Imparcialidad o garantía de derechos? Digamos así. ¿Es posible la imparcialidad? ¿Es necesaria la garantía de derechos por parte de los jueces o las mayorías pueden decidir qué derechos tenemos? Para mí ahí se vincula un poco con el texto de Bourdieu que habíamos leído y considero que son como, al igual que la economía, son como ciencias sociales que intentan resguardar como su estatus dentro de la sociedad, entonces bueno, como que se considera que son ciencias objetivas y bueno, mientras los jueces mantengan su imparcialidad y no se, ¿cómo se diría? Como que no se embarran con todo lo malo que tiene lo político, digamos, o sea, hablando en sentidos objetivos y subjetivos, es como que, bueno, tenemos todas estas teorías que dicen, no, los jueces actúan de acuerdo a las normas y a las leyes y a las reglas que se estudian y no actúan de acuerdo a sus decisiones propias. O sea, creo que es una forma de justificar y asumir el rol. Excelente descripción, Emilia. ¿Y vos qué pensás? Y no, creo que es dependiendo cada situación. O sea, considero como muy parecida la profesión con los economistas, no sé, yo tuve varias discusiones por ahí como que dicen, no, esto lo estamos analizando de acuerdo a las normas económicas, o por ejemplo los contadores, no, esto no estamos vinculando mi aspecto más como ciudadano, mis decisiones subjetivas. Yo creo que todo el mundo en todos sus ámbitos está ideologizado. Las dos ideas, salvo que muchas veces intentan ocultar su perspectiva. O sea, siempre están en juego las dos, por ahí podés ocultar más una que la otra y hacer lo más objetivo posible, pero siempre están en juego las decisiones y los intereses políticos de uno. Por ahí podés evitarlas. Y hacer como que es totalmente objetivo tu decisión, pero yo creo que al fondo siempre están... ¿Vos dirías que la imparcialidad no es posible? Y 100% objetiva creo que no. Imagino que todos piensan igual, ¿no? Siendo estudiantes de ciencias políticas, ¿o hay alguien que piensa que la imparcialidad es posible? Y es que siempre cuando te posicionas de un lado o del otro ya estás tomando una postura. Bueno, lo que dice McCormick es que sí, vos podés leer como una postura eso, pero la decisión podría tomarse no por razones de la postura, sino por razones de las reglas internas del derecho, ¿no? Y hay criterios para evaluar si esa posición está bien o está mal dentro de la lógica interna del derecho, ¿no? La pregunta sería, ¿esta lógica interna es tan legítima como para expropiar al debate político de la decisión respecto a cuál es la decisión correcta? Y yo le diría, sí lo es porque esta lógica, porque la racionalidad de esta lógica es la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, alguien tiene que custodiar los derechos fundamentales para que las mayorías ocasionales no
no se coman a las minorías, por decirlo así, a través del ejercicio de sus potestades. Hay que limitar sus potestades doblemente, no solamente formalmente o procedimentalmente, sino que hay que limitarlas sustantivamente. La semana que viene vamos a ver gente que piensa muy distinto, ¿no? Que los jueces solamente pueden meterse en procedimientos y demás. Pero esta vez estamos viendo a estos dos autores que a mí me parecen particularmente buenos en la manera de construir sus argumentaciones y que son distintos en algunas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo pensar que lo que justifica la decisión judicial es la posibilidad de la imparcialidad, que lo que justifica la decisión judicial es su rol de parcialidad en relación a la defensa de los derechos, en relación a su rol contramayoritario. ¿Se entiende la diferencia? Y ahí me parece que Ferrajoli tiene una posición muy fuerte diciendo el nuevo constitucionalismo que abroqueló los derechos en constituciones rígidas, y que después de la posguerra se dio cuenta que las potestades públicas podían, aún ejercidas dentro de los límites de la legalidad, como lo hizo Hitler, podían llegar a abusos tremendos. Ese aprendizaje histórico le ha dado a los derechos fundamentales un lugar tan central que permite, digamos, que se ejerza un constitucionalismo que empiece a limitar sustantivamente las decisiones políticas posibles o no posibles dentro del ejercicio de las potestades públicas. Y a esto algunos van a llamar neoconstitucionalismo, ¿no? El neoconstitucionalismo es el mismo constitucionalismo de hace 2 siglos, solamente que espantado por la posguerra, ¿no? Y por lo tanto, encontrando la justificación de la intervención judicial en la necesidad de la garantía de derechos fundamentales, ¿no? Con todo los problemas que vamos a ver que esto trae, ¿no? Porque las reglas que establecen los derechos fundamentales son vagas, ambiguas, pueden tener muchas interpretaciones políticas, ¿no? Y entonces el problema de por qué los jueces tienen que decidir vuelve a resurgir, ¿no? Una vez que todos estamos de acuerdo, pero lo de Ferrajoli es, bueno, pero todos estamos de acuerdo en que los derechos fundamentales se tienen que proteger, ¿no? El asunto es que, ¿qué pasa cuando los equilibrios de esos derechos, entre los derechos fundamentales son evaluados de manera diferente por los actores políticos y de manera diferente por la racionalidad judicial? Bueno, no. O sea, si la racionalidad judicial perdiera total legitimidad porque empieza a discursear políticamente, por decirlo así, y deja de utilizar, y deja de lado su hipocresía colectiva de hablar de interpretaciones correctas e incorrectas de las reglas, entonces, bueno, entonces sí, esto se cae, pero mientras la idea de que hay algo de legitimidad en una racionalidad externa a la política subsiste, esta discusión es una discusión viva, digamos, ¿no? Porque de alguna manera la sociedad sigue depositando en los jueces, ¿no?, la última palabra. ¿Qué piensan? Además de querer destruir la racionalidad del derecho para siempre, me imagino. De darse cuenta que todo estaría mejor si en lugar de un sistema de decisiones basado en reglas, tiramos la moneda. ¿Profe? Sí. Sí, A ver. creo que un poco con este tema de los lawfare, ¿no? En el caso de Lula, por ejemplo, en Brasil, Uh-huh. ha sido una especie de pico en la deslegitimidad, ¿no? Uh-huh. O falta de creencia por parte hacia los jueces, digamos, que siempre se los consideró, inclusive hasta la estética del poder, ¿no?, que ejercen los jueces, Uh-huh. con solemnidad, digamos. Uh-huh. Entonces, que esa palabra sí puede ser revocada por un juez
o en el caso de Ujú. Brasil fue por una instancia superior y de alguna manera se cierra el círculo de, en las instancias superiores, jerárquicas, en las cuales el mismo constitucionalismo, digamos, acepta, incorpora, casi hasta en la parte más formal, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué sucede cuando se generan los mecanismos como la mayoría automática, que se le llama de Menem, o la ampliación de la Corte Suprema, la colocación de jueces, y bueno, en esa parte como que hay muchos casos en el medio, ¿no? Ujú. Donde se empieza al mismo Poder Judicial a perder legitimidad en sus propias decisiones, y ahora creo que está esa disputa de si democratizar la justicia o no, el Ajá. voto popular para elegirlos, que de hecho Ujú. un proyecto en Bolivia creo que se pudo llevar a cabo, que Ajá. jueces de primera instancia, creo, fueron elegidos por voto. Y si Bueno. es válido o no, cuál es el criterio que se tiene, es muy interesante ahí ese debate, porque implicará también argumentos como de votos calificados, bueno, ¿quién puede votar a los Ujú. jueces o no? Ujú. Nada, muchas preguntas. Muchas preguntas y que tienen directamente que ver con esto de la legitimidad de la función judicial en la construcción del Estado constitucional. Y que, fíjense, yo señalaría dos cosas que a mí me parecen también que hay que mirar, ¿no? Uno es, a mí a veces la teoría del lawfare me pareciera ser un tiro en el pie, ¿no? Quien sostiene la teoría del lawfare a los 3 días está sosteniendo que está muy bien lo que hacen los jueces en contra del enemigo, ¿no? Quienes han delegitimado fuertemente y con muy buenas razones a ciertas cortes han nombrado otras cortes. O sea, de alguna manera o hay una falta de imaginación política para imaginarse otra manera de toma de decisiones que no sea a través de la adjudicación judicial y de un árbitro final que decida, eh, pero de alguna manera se ataca la legitimidad de las cortes, pero rápidamente se las recompone en los pasos siguientes. O sea, la sostenibilidad del sistema judicial es una sostenibilidad que requiere también de la voluntad de la clase política, ¿no? Entonces es muy sintomático cuando uno escucha esto, es que pareciera ser que en un momento dado hay un límite e inmediatamente se empieza. Y respecto a las distintas posibilidades que hay, yo estaba estudiando un poco la Constitución de Ecuador y nosotros vamos a ver algo hacia el final de esto, que es una constitución bien interesante. Los jueces de la nueva Corte Constitucional ecuatoriana, que tiene 2 o 3 años, no solo no fueron decididos por los poderes políticos, sino que los eligen un conjunto de corporaciones constitucionales, la Junta de no sé qué, la Coordinadora de no sé qué y qué sé yo, que son muy especializadas, muy corporativas del campo del derecho, ¿no? Y se parecen mucho a la forma en que se eligen algunas cortes constitucionales europeas, en donde, donde la tendencia, lejos de la democratización, o sea, lejos de ir a vamos a votar a los jueces, es sacarle a los poderes políticos la decisión de quiénes son los jueces. Fíjense que las tendencias en el mundo van para un lado y para el otro, digamos. Las cortes constitucionales en general se construyen sobre una idea bien corporativa, ¿no? Salvo la Corte Constitucional Francesa, que en realidad no es una corte, sino que es un órgano del Poder Legislativo, que es como una especie de órgano asesor del Poder Legislativo, y que cuando salen las leyes ya le dice si son válidas o no son válidas, o antes de que salgan, ¿no? Pero en general, digamos, fuera de algunos casos de Estados Unidos donde se vota en algunos distritos a los jueces, el perfil del juez votado popularmente no existe, digamos, es parte de nuestro discurso, de nuestro imaginario de crítica, pero si ustedes escuchan las discusiones constitucionales en Chile ahora, tampoco van a escuchar la idea de la elección popular de los jueces, ¿no? Y es interesante pensar por qué, ¿no? Es interesante pensar por qué se sigue pensando que la legitimidad judicial está separarla de la política.
está en la separación del discurso jurídico del discurso político, es decir, dejar que el discurso jurídico mantenga su propia lógica y su propio sistema de legitimación autónomo, ¿no? Esa autonomía relativa pareciera darle algo a la sociedad de lo cual no nos terminamos de poder desprender, ¿no? La elección popular de los jueces eliminaría eso, digamos, porque los jueces responderían a partidos políticos seguramente, ¿no? Y se eliminaría inmediatamente la idea de que es posible una decisión imparcial. En los términos ideales, esto que nadie cree demasiado en estos momentos de ilegitimidad del Poder Judicial, pero que son los términos ideales a los que se apela para sostenerlo, ¿no? ¿Y qué tiene el feminismo para decir de todo esto? Bueno, el artículo que les propuse, que espero que les haya gustado, de Astola Madariaga, se llama Pactos Constituyentes contra Natura, o la subordinación sistémica de las mujeres. Se asienta centralmente en la exclusión y en la ausencia de las mujeres en los pactos constituyentes de todo el mundo. Cuando Astola escribió esto, no había ni un solo pacto constituyente, todavía no lo hay en todo el mundo en el que hayan participado mujeres. Ahora lo va a ver por primera vez en Chile cuando la convención chilena recién elegida dicte su constitución. Pero en general, digamos, el artículo parte de la premisa de existe, ¿no? Y esto es la causa de las tremendas desventajas y opresiones y subordinaciones sociales que vemos en las mujeres, desde la brecha salarial hasta la violencia contra la mujer, el techo pegajoso, el techo de cristal, el suelo pegajoso y todas las situaciones que la sociología, la economía y demás todo el tiempo están evidenciando con números y con datos, ¿no? La feminización de la pobreza, etcétera, etcétera. Todos los males estarían relacionados con este pacto constituyente contra natura, que ha sido el origen de todos los estados del mundo, ¿no? Entonces lo que dice Astola ahí nos propone interesantemente es decir, bueno, ¿cómo hacemos para generar un poco de justicia en esta situación, ahora que nos damos cuenta de esto? Y bueno, dice, tenemos tres alternativas, ¿no? Una alternativa sería, imaginémonos que esto es una carrera, ¿no? En donde un grupo de personas salen todas al mismo tiempo, ¿no? Y el otro grupo de personas las dejan salir rezagadas como 3 días después, ¿no? Tienen una carrera por muchos días y nada, algunas de las que salieron últimas por ahí alcanzan el pelotón de adelante, ¿no? Eventualmente, pero lo cierto es que proporcionalmente todas las que salieron últimas quedan muy atrás y los que salieron primero quedan muy adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para emparejar esa carrera con esa situación? Esa en realidad no dice que salgan muy atrás o muy adelante, ellas dicen, unos salen corriendo tranquilos y los otros salen con una carga en las espaldas muy fuerte, ¿no? Las cargas de las exclusiones, las subordinaciones, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, hay 3 soluciones. Uno es que unos les pasen la carga a otros, es decir, que los que salieron sin carga ahora carguen por el mismo tiempo que las que salieron sin carga, que las que salieron con carga carguen la misma carga que llevaban ellas, por el mismo tiempo. Y eso podría equilibrar la carrera, ¿no? La otra es que se le dé algún privilegio a las que salieron con la carga para poder equilibrar la carrera, algún privilegio especial que no se le da a los otros, ¿no? Esa sería la segunda. Y la tercera opción es parar todo y empezar la carrera de nuevo, ¿no? Todo saliendo igual y sin cargas, ¿no? Entonces dice, bueno, la primera opción de pasar la carga, y bueno, yo soy como feminista no la voy a considerar, dice, porque si yo paso la carga, lo que tengo que hacer es obligar a que los hombres por 100 años no sean tratados como personas y por otros 50 más que no sean tratados como ciudadanos, digamos. Y eso no es lo que
pedimos como igualdad desde el feminismo. Entonces dice, voy a considerar la segunda, ¿no? Como si aquellos que sufrieron desventajas en el pasado recibieran privilegios especiales, ¿no? Hasta que esos se equiparen. Y esos privilegios especiales pueden ser las acciones afirmativas como los cupos, ¿no? Como los derechos especiales que se le dan a las mujeres, etc. Y ella dice, bueno, da varios ejemplos, les pido que lo lean porque es muy cortito, pero es muy consistente, no voy a detenerme en los ejemplos, voy a ir directamente a su conclusión. A su conclusión es básicamente que existen ciertos dispositivos que son juegos de relaciones discursivas y no discursivas, ¿no? Que hacen invisible las subordinaciones de hecho de las mujeres, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que hacen invisible es la forma en que hemos creado nuestras subjetividades relacionales, ¿no? Entonces, de esa misma manera, tanto el Estado constitucional como todos los conceptos que están unidos al Estado constitucional, o sea, toda la disciplina del derecho constitucional, se construyeron en ausencia de las mujeres. Y cuando la doctrina analiza esos conceptos, cuando analiza conceptos sobre todo como el del poder constituyente, con el que se construyó con la obvia ausencia de las mujeres, ¿no? De alguna manera lo que se analiza es un proceso de invisibilización, o la construcción de un proceso de invisibilización. Y que de eso se puede ver como evidencias muy claras, digamos, en el texto constitucional, pero sobre todo en la construcción discursiva del derecho constitucional. Para no ser tan abstracta, voy con un ejemplo directo. Hace algunos años, en Salta, las mujeres no podían ser colectiveras. Nunca había habido una mujer colectivera en Salta, ¿no? Entonces, una mujer decidió que quería ser colectivera porque decía, no tengo estudio y hay un montón de hombres, igual que yo, que no tienen estudio y que tienen mejor sueldo. ¿Por qué no puedo conducir un colectivo? Entonces aprendió a conducir, aprendió a conducir para sacarse la matrícula especial para colectiveros, un carnet especial que le dan, se fue a una y a otra empresa a tratar de que la contraten, no la contrataban, no la contrataban, no la contrataban, se fue a un juez, ¿no? Y le dijo, me discriminan por ser mujer. Y a ella se sumaron una serie de organizaciones en nombre de todas las mujeres salteñas, ¿no? No es que había ahí un montón de mujeres salteñas desesperadas por ser colectiveras, sino decían, bueno, si hay una discriminación acá es estructural y está afectando a todas las mujeres. Y el juez hizo un análisis muy interesante, ¿no? Porque lo llamó a audiencias, a esto y a los otros, y los otros le decían, no vienen mujeres a pedir ser colectiveras. Y a ella cada vez que vino, analizamos, la comparamos y había otros candidatos mejores, ¿no? ¿Y en qué sentido son mejores? Bueno, la mayoría tenía más experiencia que ella, ¿no? Es muy interesante porque la idea de idoneidad, o de mérito, si se quiere, ¿no? Pero en este caso es de idoneidad para cumplir un rol, está construida para nosotros muy claramente en la experiencia. O sea, es obvio que quien tiene más experiencia va a ser más idóneo para el trabajo, ¿no? Ahora, ese es un concepto constitucional, con toda su doctrina de sentido constitucional construida a lo largo de la historia del derecho constitucional, acerca de que la idoneidad es un criterio para seleccionar en el empleo, ¿no? Que sin embargo, para este caso concreto tiene un problema tremendo, que es un problema totalmente de exclusión absoluta, porque si nunca hubo una mujer, nunca va a haber una mujer conduciendo colectivos, nunca va a haber una mujer que tenga suficiente experiencia en comparación con cualquier hombre, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si la exigencia es la de la experiencia, en realidad es una exigencia que excluye totalmente a las mujeres del mercado laboral. Más interesante fue el segundo argumento que dieron las empresas. Dijeron, no sabe de mecánica, y para ser colectivero hay que saber de mecánica. No, bueno, a todos nos parece que saber de mecánica parece ser una buena cosa para el colectivero, ¿no? Sin embargo, no le exigían, por ejemplo, saber primeros auxilios, ¿no?
o alguna otra cosa, era saber de mecánica, ¿no? Cuando finalmente esta mujer que se llama Mirta Cisneros ganó el caso y después de muchos años mujeres empezaron a ingresar como colectiveras, en el primer año que pasó esto, un chico se descompone dentro de un colectivo de manera bastante grave, ¿no? Y lo que hace la colectivera, que era una de las primeras que había entrado, es da un volantazo, gira con el colectivo y se va directo al hospital y le salva la vida de milagro porque le dio primeros auxilios mientras lo tenía en el colectivo, ¿no? La idea de que la idoneidad para ser colectiveros es fundamental tener estudios, es fundamental saber de mecánica y no tener estudios de primeros auxilios, es una construcción cultural de qué se trata ser colectivero desde una perspectiva masculina, ¿no? Entonces, buena parte del derecho constitucional se construyó de acuerdo a cosas que nos parecen obvias, ¿no? Se han construido de alguna forma la racionalidad de cómo funcionan las potestades públicas, la racionalidad de cuál es la función jurisdiccional predominante, ¿no? La del protector de nuestros derechos constitucionales, las racionalidades que dominan el derecho constitucional y que nosotros vamos a estudiar, digamos, toda la teoría de interpretación constitucional, también es teoría que se hizo sin participación y sin perspectiva vital de las mujeres, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en cada caso y en cómo se resuelve en cada caso, y una cosa importante es que estemos atentos a deconstruir eso, ¿no? Porque ¿qué hay detrás de un juez que nos protege nuestros derechos fundamentales? Diría una feminista. Un padre. ¿Qué hay detrás de la posibilidad de la imparcialidad o de la imparcialidad como valor político? La despersonalización y la imparcialidad y la objetividad como valor político. Bueno, yo no se los voy a responder porque yo tengo mis posiciones, pero espero que ustedes piensen sobre eso, porque lo que quiero y lo que me interesa es que pensemos sobre los presupuestos, sobre los que se construye el constitucionalismo, y que pensemos siempre teniendo en cuenta que ahí faltó siempre una visión, que ahí faltó siempre una manera de ver el mundo, ¿no? Que ahí siempre hubo una manera de ver el mundo generalizada, por decirlo de alguna forma, ¿ok? ¿Preguntas, comentarios? María Constanza Rojas. Sí, profe, de nuevo. Yo quería aportar en realidad, y justo en relación a lo que decía ahora el último, que me quedé pensando sobre lo que mencionábamos de la perspectiva de Ferrajoli, digamos, de proteger de la mayoría de los derechos fundamentales, digamos, como si estos derechos fundamentales son creados y son escritos y armada toda la Constitución sin la presencia de una gran parte de esta mayoría, digamos, de cierta forma se está protegiendo los derechos fundamentales, pero que estos derechos fundamentales a la vez no protegen a esa mayoría. Y a la vez, al dejarlo fuera del alcance de las modificaciones y eso, digamos, se los aísla de la posibilidad de incluir sin, como dice la autora, digamos, sin tener que volver a empezar la carrera de cero. Y hay muchas respuestas excusas desde el constitucionalismo que te las voy a adelantar ya, digamos. Una respuesta sería, bueno, pero lo de la Constitución, eso fue en el 53, hace 2 siglos, digamos. Estamos viviendo otro momento, las mujeres votan, van a la universidad, tenemos una presidenta o varias presidentas, tenemos, qué sé yo. Esta es otra realidad y la interpretación de la Constitución es dinámica, ¿no? Entonces, como la interpretación de la Constitución es dinámica, cuando la Constitución dice en el 19 las acciones privadas de los hombres, y que eso en realidad se refiere a todos, hombres y mujeres, ¿no? El lenguaje no es importante. Fíjense en Astor de Madrigal, el texto que les di, que dice el lenguaje es muy importante. Pero dicen, el lenguaje no es importante porque la interpretación dinámica nos permite incluir ahí donde decían hombres a todos los seres humanos. La otra cuestión es, bueno, el principio de igualdad, digamos. Está bien que el principio era antes solamente entre los ciudadanos varones blancos propietarios, pero eso ya no es así. Ahora la igualdad es la igualdad de todos, etcétera, etcétera.
Eso es cierto en parte, pero en parte también no tenemos que olvidarnos que el principio de igualdad y cada uno de los derechos constitucionales son estructuras conceptuales que responden a hipótesis de experiencias, y por eso nos detuvimos tanto en Schauer, ¿no? Esas estructuras conceptuales que responden a hipótesis de experiencias son como el concepto de idoneidad, ¿no? En algún momento se les da significaciones obvias, en algún momento se fueron pactando interpretaciones obvias, y hay una gran cantidad de pactos interpretativos, porque la Constitución es ante todo un pacto interpretativo, no es un texto, es una construcción interpretativa histórica, ¿no? En donde esas palabras que están ahí tienen un sentido para nosotros porque se ha acordado ese sentido a lo largo de la historia. Y también durante la construcción de ese sentido no estuvieron las mujeres, ¿no? Entonces, no solamente tenemos el texto, sino tenemos todo el sentido común respecto al significado del texto, que fue acumulativo durante más de un siglo, ¿no? Y todo ese sentido común está ahí haciendo de barreras invisibles la mayor parte de las veces, digamos. Entonces, nos encontramos frente a un empleador que nos dice, yo tengo derecho constitucional a elegir a la persona más idónea para el trabajo. Y obviamente la persona con mayor experiencia es más idónea. Y así se han cerrado discusiones jurídicas por mucho tiempo, ¿no? Si no percibimos, digamos, cómo se construyó la idea de idoneidad, y de idoneidad para ser colectivero, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, digamos, que desde la perspectiva feminista es necesario hacer, es ir deconstruyendo esos conceptos que nos parecen obviamente justos en abstracto, ¿no? Pero que cuando los sentidos comunes que tienen se ponen en juego, resultan ser formas de precluir la posibilidad de acceso de las mujeres a derechos, ¿no? Entonces sí es cierto, la Constitución nos permite una interpretación dinámica, ¿no? Pero esa interpretación dinámica está llena de obstáculos también, ¿no? Y esa sería la idea, digamos, de ir pensando por ahí. ¿Alguien que quiera aportar algo? En ese punto, Mariela, vos decís de que la propia Constitución es la que pone obstáculos al ejercicio de derechos. A mí se me viene un caso jurisprudencial de una opinión consultiva de una solución amistosa de la Comisión Interamericana, por la cual se posibilitó la ley de cupo femenino para el acceso a los cargos públicos. Ahí se me fue el segundo apellido. Contrapartida Radical de Córdoba. Que era como una de las dirigentes más importantes de la Unión Cívica Radical en Córdoba, y demandó a la Argentina ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y merced a ello se pudo, y otros acontecimios de la década de los 90, se pudo establecer la ley de cupo femenino, y eso dio lugar a que desde el 2018, 2017, 2018, la Cámara de Diputados, o la elección de la paridad de género en el Congreso de la Nación. También se va en esta construcción o interpretación dinámica del derecho constitucional, es donde se va jugando y se va construyendo una nueva mirada, una nueva interpretación. Eso fue como en los 80, ¿no? No, perdón. 93. Antes de la reforma constitucional, sí. Antes de la reforma de 1994. Y también tiene que ver mucho los tratados internacionales de derechos humanos, la CEDAW, Belém do Pará, en todo esto, lo que ahora uno lo escucha y dice, y lo dan como por sentado, y para llegar a hablar de perspectiva de género, hubo un río antes que corrió, sangre, sudor y lágrimas, como dice el tipo, de mujeres que se enfrentaron al poder, de que lograron fortalecer, de pararse frente al ejercicio del poder, del patriarcado o del hombre, y para llegar a donde estamos hoy. La ley Micaela, todo lo que es perspectiva de género, que uno
los escucha por ahí a los chicos, los más jóvenes, de los Ujú. 18, 19, 20, dice, no, porque ya es perspectiva. Sí, pero para hablar de esto hay toda una historia. Ujú. Entonces, ahí es donde viene la interpretación dinámica del derecho constitucional, que el derecho no Ujú. es estático, que es dinámico, que hoy, Ujú. en la década de los 80, cuando se incorporó la ley del divorcio, Ujú. no había divorcio con anterioridad, sí, pero recién en la Ujú. década de los 80 se institucionalizó la separación conyugal. Antes Ujú. no existía. Ujú. En la década de los 90, el tema del ejercicio de la patria potestad de ambos progenitores sobre el menor, se adquiría la mayoría de edad a los 21 y ahora se adquiere a los 18. El patrimonio de la mujer está a nombre de el marido o de los hermanos varones. Ujú. Esta circunstancia Ujú. llega hoy, y creo que desde el constitucionalismo feminista, Ujú. es ahí donde van bregando por más participación. Ujú. Y yo lo hablaba la semana pasada con una colega de la Facultad de Derecho, que hay un Congreso de Derecho Constitucional donde son todos hombres. O sea, la igualdad de género, la paridad de género en el derecho constitucional todavía sigue diciendo, no, van a hablar tales y tales y tales, y no hay ninguna mujer. Y después hicieron otro paralelo de mujeres. Pero no hay esa, desde el propio derecho constitucional es como que también hay una separación, o se está, Ujú. o los maestros que dicen ser maestros del derecho constitucional, Sí, yo participo si está tal y tal, y si sí. está Geli, Cayuso, Basterra, vos, Ujú. no participo. A ver, Ujú. el derecho constitucional es amplio. Ujú. Entonces quería darles esa como idea del dinamismo, de la interpretación dinámica del derecho Ujú. constitucional en esta participación, Ujú. más en el caso de Salta, que vos bien mencionabas, Ujú. en donde la mujer va logrando más participación. Y Ujú. nosotros en sociales tenemos una decana, Ujú. tuvimos una sola rectora que fue Carolina. Sí, yo ahí, la idea del progreso a mí a mí me da, vos fíjate que Mirta Cisneros no pudo ser conductora de colectivos, eso es tremendo. Sí, Consiguió que mujeres entren, por reglas de aplicación de o sea, por el tipo de reglas aplicadas de esta forma, que después de la reforma del 94 en Santa Fe se rechazó un partido que era solo de mujeres, aplicándole la regla de la igualdad y diciendo que violaba la regla de la igualdad de oportunidades. La regla que se había creado para la inclusión de las mujeres en los cargos políticos, se le aplicó al coso y se lo impidieron. Hay, digamos, hay complejidades ahí que hacen que uno sienta, y después lo que vos mencionabas recién del divorcio, ¿no? Que en Argentina se consiguió en el 83, es parte de la agenda feminista desde el siglo XVII, desde Olympe de Gouges, Mariquita Sánchez de Thompson, o sea, lo que uno ve es que el progreso es tremendamente lento, digamos. Si necesitamos 2 siglos para conseguir el divorcio, hay como... Entonces, en esa cosa yo veo progresos. Lo que no confiaría es en el mismo sistema de conceptos que te ofrece la Constitución. Me parece que hay que desconfiar más del texto y de los conceptos y de los significantes pactados, para poder encontrar formas de progreso un poco más aceleradas, digamos, de ser posible. Pero bueno, el texto de Astor de Maragall es buenísimo, espero que lo disfruten. Si nadie quiere hacer otra acotación, otra contribución, nos despedimos. Bueno, buen fin de semana, que las lecturas les sean de su agrado. Hasta luego.